Muchos mitos. Un tema de las pelotas. Esto es la Una pelota. de las bandas, no, romántico. Pará, dice pará, Marce. pará. No, Marce, rock and roll. Ya rock sé que es rock nacional. and roll, pero ¿por qué? Porque he tenido una banda de rock y hacíamos este tema. tocaba? Muchos Pará, mitos pará. existen acá. Para tachame la doble, para un cachito. ¿Tuviste una banda de rock? Sí, ¿Qué tocabas o qué cantabas? Yo cantaba. En Cemento durante mucho tiempo hasta Cromañón. ¿Me estás cargando? Sí, hemos tocado. ¿En Cemento? Sí, ¿Tocaste toqué en en Cemento. eras? Sí, toqué en Cemento, en serio. Sí. Me estás Lo que jodiendo. pasa es que yo tengo 34. Después lo hermano. charlamos. En otro capítulo Cuando de terminemos Club 6:30 Atlético me contás cómo TNT, tocaste tenía el en pelo Cemento. largo, bueno, sí. Qué locura. Bueno, Sí, está bien, todo, bueno, todo una mal. locura. Bueno, se habló mucho de los que aparecen, se habló mucho de los ausentes en estas últimas horas, de acuerdo a los 23 que arrojó ayer Jorge Sampaoli, que van a ir al Mundial de Rusia, pero nos vamos a quedar con la historia, con aquellos que quedaron en la puerta, como Ricardo Centurión, por ejemplo, como Lautaro Martínez, entre otros, como Nahuel Guzmán. La historia ha arrojado durante el lapso previo a los mundiales muchísimos protagonistas de renombre que quedaron afuera de la selección argentina en un mundial. 1978, en la previa del mundial que consagrara a la selección argentina. ¿Saben quién queda afuera? Sí, Fue sí. muy conocido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Siempre Diego. fueron 23? Bueno, en aquel momento, Menotti, el 19 de mayo de 1978, La pincha. recorta de 25 a 22 jugadores. Porque se convocaban 22. 22 en aquel momento. Pues bueno aclararlo. Para, Buena pregunta. por Mirá, favor, mirá el estas Diego. imágenes. Mirá, fíjate ahí. César Mirá Luis el flaco. Menotti, mucho más pelo, gorrita. No, charlando con los Ya ese jugadores periodo de en Seiza, aquel no momento. existía todavía, ¿no? Diego Armando Maradona, que la rompió en Argentinos Juniors, Sí. y que un año más tarde se iba a consagrar en el Mundial Juvenil de 1979, por supuesto, junto a Ramón Díaz, queda afuera. ¿Sabés quiénes son los tres que quedan afuera? Además de Diego Armando Maradona, Víctor Lito Botanzi, que era un jugador, Botanís, perdón, que era un jugador de Unión que había debutado en River. Y después Humberto Rafael Bravo, de Talleres de Córdoba, en aquel momento la rompía en Talleres de Córdoba y luego se fue a París. Un gran Talleres de Córdoba. Exactamente. Que recordemos, el año anterior juega aquella famosa final por el campeonato argentino frente a Independiente. Frente a Independiente. La de Bocchini. La de la historia del libro, la de los dos jugadores menos. Exactamente. Bueno, Diego Armando Maradona ya es uno de los que se queda afuera del Mundial de 1978. En 1982 no hay muchas novedades porque arrastra ese campeonato juvenil de 1979 a Diego, a Ramón Díaz, a Barbas, una selección. Aquel Mundial de 79 los pone dentro de España 82. Exactamente, y es el intercambio, el encuentro entre jugadores consagrados del 78 y que posteriormente se consagrarían en 1986. Gracias, Marce, nuestro productor, ahí está. Ya, Fíjate- me parece por lo que está diciendo, hubo un gran recambio del Sí. 78 al 86. Muchísimo. No así tanto quizás del 86 al 90, aunque también hubo un poco. Tal cual, porque además ambos fueron dirigidos por Bilardo. el doctor Bilardo. Bueno, fíjate acá los nombres que aparecen. Pachorra Sabela, junto a Miguel Ángel Russo, a Troviani, entre otros, que juega los últimos minutos del Mundial 1986, que habían sido esa gran base del Estudiantes campeón. Tal cual. Tanto Pachorra Sabela como Miguel Ángel Russo. Fíjate la ausencia de Waldo Matildo Filiol. Esa fue la fuerte, ¿no? Fundamental en eliminatorias y no solo eso, fundamental junto al Tigre Gareca, que tampoco fue, y Enzo Trocero, de la clasificación argentina a ese mundial. Bilardo opta por otros jugadores. Ahí es cuando entra Pumpido a ser el arquero. Ahí entonces. entra Pumpido, claro, ahí ingresa Pumpido. Recordemos como- que Filiol en aquel momento era prácticamente era una muralla en el arco, ¿no? En aquel momento la rompí en River. Tal cual. ¿No? Posteriormente Argentinos Junior, Flamengo, una carrera exitosísima del Pato Filiol. Eso por el lado de 1986. Fíjate las ausencias Sí, de Italia 1990. son fuertes. Ramao, el riojano Ramón Díaz, que en aquel momento el presidente Carlos Saúl de Anillaco, con un comunicado por cadena nacional, se refiere a él diciendo lo siguiente: No lo señor director técnico de la selección argentina, es imperdonable que Ramón Díaz, el segundo riojano más famoso, no esté en el Mundial. No lo recordaba. Fue por yo era muy cadena chico. esto, pero agarra el micrófono desde La Pensé que iba a Rioja, estar. Carlos Saúl, y dice: es imperdonable que Prendeme Ramón la Díaz cámara no que esté. quiero decir algo. Exactamente. Imagínense lo que causaría ahora que un presidente se refiera a un jugador que no está convocado a un mundial.
Bueno, habla de cierta democracia también, ¿no? De que si el presidente, por más que se manifieste en contra de, finalmente Ramón Díaz no fue a la Copa del Mundo. Sí. Lo cierto es que si hoy hablara Carlos Saúl por cadena nacional, no sé si, como en aquel momento, tendría reticencias o menos reticencias, ¿no? Que en aquel momento. Me parece Sería más, dudoso. bueno, que siempre quedó aquella rencilla de que Maradona y Ramón Díaz no tenían una buena relación y Se es especula. un poco Diego el que hace fuerza o pone el punto sobre las IES de Ramón Díaz no. Por lo menos en el común colectivo queda esa idea. Raro lo de Valdano, jugador muy importante para lograr el título de 86. Exactamente. Hablamos del poco poder de fuego que tenía esa selección. Sí. Ramón Díaz la había destrozado en el Inter y en el Mónaco en aquel momento. Valdano se retira a los 31 años, en el 87 del Real Madrid. Habla con Bilardo y Bilardo le dice esta frase: dame 6 meses de tu vida que yo te doy un mundial. Entrena, participa de algún partido con la selección argentina y a poco de llegar el profe Echevarría, en aquel momento el profe de Bilardo, le dice: Carlos Salvador Bilardo te acaba de dejar afuera de la lista y no vas a viajar al Mundial. Una famosa frase de Valdano, un literato también, un periodista reconocido en toda Europa, que dice: nadé y me quedé en la orilla. Por todo el sacrificio que había realizado para recuperarse después de una larga ausencia por su retiro, Valdano se queda fuera de 1990 y Diego dice: ahora en la selección estoy solo. Era un gran aliado de Diego, Jorge Valdano. Sí, claro. Nos vamos a Estados Unidos, 1994, y aparece Darío Franco, que tuvo una lesión muy seria en aquella Copa América obtenida por la selección argentina en Ecuador en 1993. Se la propinó a la fractura de tibia y peroné Marco Sandi, aquel boliviano, el jugador boliviano. Y él empieza a entrenar y se empieza a recuperar. Y también podemos aliarlo con esta frase de Valdano. Él peleó y se enteró que a último momento se quedaba un jugador sin la Copa del Mundo. Recuerdo, yo ya tenía un poco más de edad, ya tenía unos 13, 14 años. Franco fue un puntal fundamental de aquel equipo de Basile, ganador de 2 Copas Américas, titular en ambas, aparte, exactamente, ¿no? hasta su lesión que lo margina de... ¿Sabés quién va por él? ¿Sabés quién ingresa por él? Un tal Ariel Ortega. El burrito Ortega, muy joven, se mete en la lista del Mundial 1994 por Darío Franco. Otro gran ausente que estaba en el Toros Neza de México, el turco Mohamed, el hombre de las calzas fluo, ¿no? También muy utilizado en la época previa. Tal cual, exactamente, por Alfio Basile. Nos vamos a Francia 1998. Aquí 2 ausencias de renombre. Claudio Paul Canigia, en aquel momento estaba haciendo un gran papel en Boca. Pasarela con esta cuestión polémica del corte de pelo y bueno, y algunas otras tantas cuestiones, le dice que se quede en la puerta del Mundial junto a Fernando Redondo. Lo que te iba a decir, Redondo tampoco va a esa Copa Tienen una reunión en Madrid y Redondo le dice, Redondo hacía poco había firmado con el Real Madrid y le dice: no, macho, a mí con esa no. Gabriel Batistuta se corta el pelo y va al Mundial. Hago un paréntesis acá. Está buenísimo este tema que estás tocando, porque hoy hay todo un caos por los jugadores que no van y mirá los jugadores que dejaron afuera. O sea, es volver atrás. Exacto. O sea, hoy a ver si está bien que entre o no Armani, que sería el tercer arquero, que después veremos si va a atajar o no. No sé si será el tercer arquero, pero es todo un revuelo de que no va Icardi y esto, y no es que se quedaron afuera jugadores que... Exacto. No, tal cual. Siempre hubo algún nombre, siempre hubo una polémica en el corte de lista. Me quedé pensando en Canigia, marcándole el gol a Italia, marcando el gol a Brasil en el 90, después en el 94 marcándole los 2 goles a Nigeria, marcándole goles también, si no me equivoco, a Rumania, aunque no me acuerdo mucho, pasa que Argentina queda truncado muy rápidamente en ese Mundial, pero siempre Canigia rindió con la selección. Fue esos jugadores que uno tiene más el concepto de lo que hizo para la selección que lo que hizo en los clubes. Exactamente. Tal cual. Nos vamos a Corea y Japón. Donde vuelve Claudio Paul y mirá los ausentes. Agarrate estos 2 nombres. Mirá, JR, Juan Román Riquelme y el Conejito Saviola. En aquel momento, Riquelme en Boca, posteriormente en Barcelona. El juego del técnico de Marcelo Bielsa, dinámica pura, muchísima movilidad en los volantes, y Riquelme era el hombre que le aportaba la pausa. Aquel equipo que hace una clasificación histórica con récord de puntos y después en el Mundial se queda fuera en primera fase. Y también Javier Saviola, hombre del Barcelona de España. Así que, y en ese Mundial regresa Claudio Paul Canigia, que es expulsado en el banco de suplentes. En aquella ¿Por qué tengo la idea de que fue en el 2006 lo de Canigia, en Alemania? Que lo lleva Peckerman. ¿Estoy equivocado? No. Claro, pero ¿sabés qué pasa? En Sudáfrica 2010 ya Claudio Paul Canigia tenía más de 40 años
Y Bilardo le dice, si vos jugás en Argentina, 43 si no me equivoco tenía, vas a tener una chance en el Mundial. Habla con Diego Armando Maradona, técnico de la selección argentina en el Mundial 2010, y acuerdan, bueno, si Cani se pone bien, más allá de que tenga más de 40 pirulos, va a poder participar en el Mundial. El club elegido, Arsenal de Sarandí, nuestro querido Seba, que está pendiente siempre de la info de Arsenal. En aquel momento Claudio Paul Canigia renuncia a jugar en Arsenal de Sarandí para ponerse a punto, y después con el tiempo, en las últimas entrevistas que da durante estas últimas semanas, de hecho ha hablado con Vero Brunati, dice, para mí esa fue una mala decisión. Yo tendría que haber jugado en Arsenal para ganarme una nueva chance en el Mundial. Para competir. Fíjate las vueltas de la selección. Sí, obvio. Nos vamos al 2006 entonces, a Alemania. No sé por qué dice México, pero es Alemania. Claro, porque quedó abajo del 86. Claro. Siempre tenemos un recuerdo de aquel Mundial. Perfecto. Bueno, Lux, Zanetti y De Michelis. Lux queda fuera a último momento, ataja en la Copa de las Confederaciones, recibe una goleada por parte de Brasil y ocupa su puesto Oscar Ustari. Cuentan que cuando ingresa Oscar Ustari al predio de Ezeiza, un referente de la selección argentina le dice, este lugar es de Lux, no tuyo. Y en ese momento Ustari queda, por supuesto, como tercer arquero, pero relegado de los referentes de la selección argentina, porque Lux había sido uno de los arqueros, quizás el de mayor importancia, sobre todo en la Copa de las Confederaciones. Zanetti, rompiéndola, amo y señor del Inter de Italia. Campeón de Champions League. Exactamente. O sea, meses antes, un mes antes del Mundial, Zanetti levantaba la Champions League como capitán del Inter y no era convocado a la Copa del Mundo. Sí, señor. Lateral por derecha. La que yo me estoy refiriendo es a la del 2010. Exactamente. Lateral por derecha natural, que en ese momento no tenía la selección argentina de la mano de Peckerman. Recordemos que jugó Scaloni y Cufré en algún partido frente a Holanda en la fase previa. Hombres de juvenil. Claro, Peckerman. Exactamente, pero no tenía un 4 natural, que era en ese momento Zanetti. Y bueno, De Michelis, por supuesto, le estaba rompiendo en el Bayern Múnich, otro que se quedó afuera. Sudáfrica 2010, otra vez Zanetti. Ahí sí lo que yo decía antes, que sale campeón de Champions League. Exactamente. Ahí está. Y el chiste de que fue Ariel Garcés, con todo el respeto que me merece el futbolista, los dos en la misma posición, jugando de lateral por derecha, uno campeón de la Champions League, se quedaba afuera y Garcés se metía porque Diego explicaba que había soñado con la un famosa chino. bandera trae alfajores Garcés, ¿no? Trae alfajores chinos. El otro día vi otro bueno, de hecho juega Otamendi contra Alemania como número 4. Que después Diego lo mata encima. Exactamente, y después se queda sin Mundial en 2014. Nicolás Otamendi, hoy referente. 2010, nos vamos a 2010, Zanetti Cambiaso, nuevamente se repite la fórmula, y ya en el 2014, Ever Banega, que se queda en la puerta del Mundial sin su posibilidad, y me contó Gillo que previo al debut de la selección argentina en aquel Mundial de Brasil 2014, dirigido por Alejandro Sabella, se lo encontró jugando un partido de potrero en Victoria Entre Ríos. En Victoria Entre Ríos jugó un hombre nacido en Rosario, que cosechó muchas amistades en el interior del país, y como vio truncada su posibilidad de la participación en el Mundial, se fue a jugar con los amigos. Así que grandes nombres para grandes desapariciones de los Mundiales en la selección argentina. ¿Sabés qué? En algún momento creo que ya lo conté. Grandes nombres. Grandes nombres. Sí, por eso, grandes me parece que hasta... Igual, perdón, está Carlitos Tevez, ¿no? Sí, que en algún Carlitos momento Tevez. fue polémica. Que Carlos Tevez no llegó a estar en la lista de 26 jugadores. Exactamente. 26, porque cortó 3 nada más, que fue Principito Sosa, Otamendi y Banega, pero bueno, Tevez no llegó a tener esa chance quizás de estar en la lista. Recordaba de Banega, y esto simplemente una anécdota para que se entienda que hay cierta maduración en este equipo y lo que cuesta hacer el corte de lista. Cuando lo cortan a Banega, y esto lo sé porque yo este día estuve en el predio de AFA, hubo una angustia muy generalizada por parte del plantel, por parte de los referentes del plantel, que no solamente consideraban que Banega tenía que ir a la Copa del Mundo, sino que además había un sentimiento de amistad. Bien, para con Banega. Yo lo voy a trasladar, le voy a poner una especie de metáfora o comparación muy tonta, pero que vas al viaje de egresados todo quinto año y el mejor amigo de la clase se agarra hepatitis y no puede viajar. Es verdad. Y todo el equipo se siente como compungido claro. de que no puede viajar. Bueno, eso le pasó en aquel momento. Creo que se manejaron mejor en esta oportunidad, justamente que haya más jugadores, que no sean 3 solamente los cortados. Bueno, grandes nombres se han quedado fuera de los mundiales, impecable el tema, muy como bueno, para que llegara a la memoria de la gente que suele pasar esto cuando se eligen los 23. Y otra cosa, porque vos siempre decís que no hay recambio, te estoy diciendo bien, tampoco es que hubo tanto recambio de mundial a mundial.
Y yo creo que lo que marcaba Gonza, sí, yo creo que ahí hay... Pero en todos los mundiales, porque uno habla por ahí de ahora que no hubo tanto recambio, en el... Pará. Sí, Francia 98. Sí, habría que analizar cada una de las listas. Cada una, o sea, pero sí, hubo más por ahí en el 98, me dice Marce. De Sampaoli, del primer partido de Sampaoli a la lista definitiva, solamente 10 nombres se repiten. Sí, o sea, exacto. Que en los pocos partidos que tuvo Sampaoli, son muy pocos los jugadores que él citó en su primera convocatoria para la gira por Rusia, si mal no, por Australia. Por Australia, que juega con Singapur y con Brasil, a lo que terminó siendo los 23 55 jugadores citó Jorge Sampaoli.